Excelente día. En el video anterior tuvimos la oportunidad de revisar lo que está relacionado con el texto, los textos del lado del cliente y los textos del lado del servidor. Esto hace referencia a que algunas cosas, dependiendo de cómo las asignemos aquí en nuestro script, se van a procesar con nuestros recursos, con los recursos propios que tengamos en nuestra computadora o con los recursos que tenemos a disposición en Google Engine a través del procesamiento en la nube, ¿no? Vamos a dar un salto a diccionarios del lado del servidor, ¿sí? Cómo mandamos los diccionarios a que se procesen del lado del servidor. Diccionario del servidor. Se construye un diccionario de usuario con diferentes tipos de objetos del lado del usuario y del servidor, ¿sí? Es decir, algunos objetos están asignados como este, dice texto del lado del usuario, tiene ese mismo nombre. Texto del lado del servidor se antepone string. Número definido por el usuario, un entero. Número almacenado en el servidor. Number puede ser entero o entero con decimales. Lista del usuario, ¿sí? Aquí tenemos un array, uno y ejemplo, y un array del lado del servidor. List, entonces tenemos esta sección, texto desde el servidor número 1, un string, y este es un número desde el servidor. Muy bien, entonces recordemos que lo interesante es que cuando ya lo trasladamos todo esto como dictionary, todo va a quedar del lado del servidor, ¿sí? Y ya por eso no nos preocupamos. Dice, esto está evaluado como una lista del servidor. Estas listas se ponen en primer lugar, en realidad son estas, ¿sí? 1.44 y texto del lado del servidor número 1 quedó en primer lugar. Vamos a guardar esto un momento. Entonces, texto del lado del servidor, y aquí tenemos, ¿no? Dentro de nuestra lista del servidor tenemos texto del servidor y 1.44. Dentro de nuestra lista que era nuestra lista de usuario antes, pero que ahora ya todo está del lado del servidor, tenemos el 1 y ejemplo. 1 y ejemplo, que era este de aquí. Después tenemos número almacenado del lado del servidor, 3.1416. Número definido por el usuario, el 4. Texto del servidor y texto de usuario. Pero ahora ya todo quedó del lado del servidor porque lo asignamos como un Dictionary. ¿Qué tenemos después? Pues algunas solicitudes. Se muestra primero el texto del cliente y segundo el dictionary del servidor. Print. Esto está evaluado como una lista del lado del servidor. Este print que tenemos aquí nos dio paso a esto. Después, se muestra el valor que contiene la clave lista del servidor. ¿Cuál es la clave lista del servidor? Ah, pues la clave lista del servidor es esta, ¿sí? La cual después asignamos con 2 puntos. Dice, ¿qué tiene? ¿No? O sea, recordemos que la anotación con punto, diccionario del servidor, get, vamos a obtener qué tiene la lista del lado del servidor. Ah, pues tu lista, tu clave del lado del servidor, texto desde el servidor, tiene el 0 y el 1, ¿no? Ah, perfecto. Y luego queremos obtener número definido por el usuario. Ah, número definido por el usuario es el 4, entero del 4. También podemos pedirle que nos diga todas nuestras claves, ¿sí? Estas 6 al final son nuestras claves. Entonces, con la instrucción, el nombre se le asigna primero, print, nombre, coma, el nombre de la variable y un punto, le aplicamos el método keys. Entonces aquí solo nos va a dar, aquí no tenemos ninguna interacción, ¿sí? Porque aquí no le estamos diciendo que nos muestre los elementos que contiene, solo le estamos pidiendo que nos muestre la lista. Esto cómo nos sirven las imágenes de satélite. Ya cuando llegamos a la parte de imágenes de satélite, a veces nosotros queremos conocer las propiedades de esa imagen de satélite y esas están almacenadas así, ¿sí? En un diccionario, y entonces cuando nosotros pedimos decimos, bueno, danos la lista, porque a lo mejor en esa lista está la zona UTM, en esa lista está el pattern row, en esa lista está el azimut, en esa lista está muchas variables que nos pueden servir para consulta o también para procesamiento. Y también se la podemos pedir con valores, y entonces esta ya es la lista,
Y aquí sí nos da acceso a los valores que contiene, ¿sí? Si se fijan, esta es la comparación. Acá nos está dando con el método keys, nos da acceso solamente a la lista, porque probablemente nosotros solo queramos alguno de los elementos de esa lista, ¿sí? Pero si lo que realmente estamos buscando es un valor, ¿no? 3, 3. Si lo que realmente estamos buscando son los valores, claro, a veces no es muy cómodo leer los valores de una vez porque pueden ser muchos. Entonces solamente seleccionamos la lista y ya después nos vamos específicamente a un valor, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿De acuerdo? El último tema de esta sección, bueno, yo les quiero comentar que fue a título personal la manera en la que yo decidí hacer esta separación, ¿sí? Los autores obviamente tienen una continuidad aquí en el libro, entonces para ellos a la hora de compartirnos el código no fue necesario hacer esta separación. Yo la hice para poder tener como un poco más de control sobre lo que está revisando, pero en realidad no, ellos la continuidad se la dan realmente en el manual, que es un trabajo muy exhaustivo, es un trabajo muy interesante, porque les quiero recordar que ellos inclusive nos enseñan desde el paso ni siquiera cero, ¿no? El paso inicial, que es cómo configurar o cómo solicitar una cuenta de Google Earth Engine, y nos llevan paso a paso con capturas de pantalla, con explicaciones, con este tipo de especificaciones en estos recuadros azules. A mí me gustó muchísimo, y un montón de consejos que la verdad por eso vale la pena, ¿no? Inclusive para quien no tiene definitivamente ni idea de lo que va a hacer, empezamos desde la simbología con ellos, ¿sí? Acá la intención es darle un poco más de difusión a este material, porque sinceramente ya llevo algunos meses inmiscuido en esta parte del Google Earth Engine, y es muy muy poco lo que podemos aprovechar en español como idioma de origen, ¿de acuerdo? Finalmente vamos a tener el tema de las fechas. ¿Cómo vamos a manejar el tema de las fechas? Dice, las fechas, con doble clic acá lo escondemos, y con doble clic acá lo regresamos. Fechas. Las fechas se van a asignar al igual que los otros elementos: number, string, array, no, es list, dictionary. En este caso va a ser date. Fecha como string. ¿Por qué es como string? Pues está en formato de texto. Esta está en formato de texto, pero lo vamos a convertir en fecha del lado del servidor, como con date. ¿Sí? Aquí lo estamos haciendo en un paso largo, porque primero declaramos variable, lo definimos como fecha de texto, asignamos el valor, y después lo volvemos lo volvemos a llamar con el date. Lo podríamos hacer desde acá, pero es para que lo entiendan por pasos. Dice también, convierte la fecha del texto del cliente al lado del servidor. Cree una date a partir del formato de definir año, mes y día con los números del cliente. Entonces acá lo que estamos haciendo es from, desde, ¿no? Desde año, mes y día. Este tipo de formatos son los que se utilizan normalmente en los formularios cuando nos están pidiendo una fecha, ¿no? Que primero te aparece un recuadro que dice tu año de nacimiento, podría ser, ¿no? Luego el mes de nacimiento, luego el día. Dice, crea una fecha a partir de un formato especificado. Entonces aquí, con el método parse, nosotros vamos a tener la oportunidad de asignar qué tipo de fecha estamos esperando, ¿sí? 2 dígitos para el día, 4 dígitos para el año, 3 dígitos para el mes, ¿no? Inclusive aquí ni siquiera son como posiciones numéricas, ¿no? Estamos esperando nada más 3 posiciones. Entonces puede ser asignado como 14, 1827, julio. ¿Sí? Ese es otro formato. Se muestra aquí, denme oportunidad, también vamos a esconder este de acá, porque muy bien.
Se muestra la fecha como texto del cliente. Nótese que la fecha se completa automáticamente el primer día del mes con la hora 00. ¿Sí? Fecha, el valor es este. Fecha, el valor es este. Fecha, el valor es este. Aquí tenemos valores negativos en 1965 y en este, porque este otro, que es el formato que sí acepta como EE-Date, más adelante lo veremos, que está asignado, estas son la cantidad de milisegundos a partir de una fecha en específico, ¿sí? Pero efectivamente, o sea, al estar aplicando métodos de programación, tenemos una flexibilidad interesante sobre cómo podemos estar obteniendo, en este caso, el formato de fecha. Muy bien, entonces con esto, un agradecimiento, pero ya le damos cierre al tema intro, ¿sí? Y al ejercicio del 0 al 8, así es tal cual, como viene en el libro de Solórzano y Perilla, que también lo vamos a dejar en la descripción del video, así como el acceso que pueden tener a los scripts, tanto en GitHub como solamente estos del libro del Solórzano y Perilla. Aparte de GitHub, también los vamos a compartir a través de un enlace directo de Drive. Que tengan un excelente día y espero que estén contentos con los videos. Aquí le vamos a dar cierre a esta parte. Todavía tenemos por delante el tema de vectores, el tema de las colecciones, imágenes, image collections, y luego aquí un curso, que estos ya son ejercicios donde ponemos en práctica efectivamente todo lo que se aprendió de este lado. Que tengan excelente día y gracias por la paciencia. Vamos a estar emitiendo contenido más a menudo y ya nos estamos preparando también para clases en directo, ¿sí? Para que podamos resolver dudas también en tiempo real. Excelente día.